Señor en la epístola a los Hebreos, el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Hebreos, capítulo 9, versículo del 1 al 5, y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue hecho así. En la primera parte, en la que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama el lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de lo cual ahora no se puede hablar en particular. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. El hombre, por naturaleza, es muy curioso. No quiere ver, quiere descubrir cosas. Es algo que el Señor ya le ha dado también esto, ¿no? Este deseo de conocer, de aprender, de ver, ¿no? El Señor le ha dado al hombre el mundo para que lo vea, para que lo conozca. Y, bueno, pues lo ha dejado todo el mundo, pero también ha dejado cosas que son reservadas. Ha dejado cosas para que los hombres no lo vean. Sobre todas las cosas, Dios se ha reservado a sí mismo. En Éxodo capítulo 33, el versículo 30, dice: no me verá el hombre y vivirá. No me verá el hombre y vivirá. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, ningún hombre ha visto a Dios ni lo puede ver. Es lo que dice. Hemos leído en Éxodo 24 que vieron a Dios, pero no lo vieron. Fue una manifestación visible lo que vieron los hombres allá. Entonces vemos de esta manera que Dios se reserva de las miradas de los hombres, ¿no? Dios se muestra así, de esta manera, la distancia infinita que hay entre Dios y las criaturas, entre Dios y los hombres. Pero no solamente eso, sino también su santidad. Dios es santo, infinitamente santo, y el hombre es pecador. Y bien, pues vemos que el Señor se reserva. Y eso es también la idea de la santidad. Dios se guarda, o Dios está apartado de los pecadores. Y vemos que no deja tampoco que los hombres lo vean. En el Antiguo Testamento, cuando el arca fue tomada por los filisteos y los filisteos miraron el arca, pues hubo una mortandad en la ciudad de los filisteos. Vemos que el Señor es celoso. Y el Señor, pues, solamente se deja ver o se deja conocer en la medida que Él quiere, en la medida que Él se revela. Y Él no lo hace a todos los hombres por igual. Cosas que el ojo no vio, dice la palabra, son las que el Señor ha revelado. ¿A quién? Pues a los que a Él le ha placido. A los que Él, pues, tuvo a bien de sacarlos del mundo, ¿no? Pobres, ¿no? No eran nobles según el mundo, no eran sabios según el mundo, y el Señor se ha revelado a ellos. Pero incluso dentro de su pueblo, el Señor no se revela por igual a todos. El Señor no revela por igual todos los misterios a todos por igual, sino que a unos les da más, a otros les da menos. Esto según su voluntad. Y esto es porque Dios es santo. Y la santidad de Dios se muestra claramente en el tabernáculo. Estamos considerando acerca del tabernáculo el viernes y ayer también. Hoy también lo vamos a hacer acerca del tabernáculo. Hemos visto que también el tabernáculo como tal, pues estaba así mostrando la presencia de Dios y su guía, la presencia de Dios. Y el hombre, por lo tanto, podía dar culto según el Señor lo había instituido. Pero estaba el tabernáculo al mismo tiempo en medio del pueblo, pero al mismo tiempo separado del pueblo por la valla. Consideramos también el atrio, y bien, pues allá estaba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Y ahí podía la gente entrar. La gente del pueblo podía entrar ahí. No era solamente los sacerdotes.
pero ya en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes para oficiar, para entrar y cambiar los panes de la proposición, o alumbrar la lámpara, o también ofrecer el incienso sobre el altar del incienso. Y eso en el lugar santo. Pero después quedaba el lugar santísimo, que también estaba separado del lugar santo. Y bien, pues si solamente podían entrar al lugar santo los sacerdotes, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y no podía entrar siempre que él quería. Solamente podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, que está pues enseñado, expresado en Levítico capítulo 16. Y estaba separado por un velo que lo separaba del lugar santo, de arriba abajo, por una cortina altísima. Bien, pues entonces vemos que eso es el lugar santísimo, que no le era dado ver ni al pueblo ni a los sacerdotes, sino solamente al sumo sacerdote, y una sola vez. Pero la palabra de Dios nos dice que había en él. La palabra de Dios nos dice que contenía. Y bien, pues leemos esto en el versículo 4. Un incensario de oro. Lo estuvimos hablando ayer. El incensario realmente estaba en el lugar santo, no en el santísimo, pero vemos en Levítico capítulo 16 y versículo 12: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del incienso aromático molido, y lo meterá detrás del velo. Está hablando, por tanto, del día de la expiación, que también entraba, por tanto, con un pequeño incensario de oro detrás del velo, en el lugar santísimo. Bien, pues entonces, en el lugar santísimo que había, solamente estaba el arca. Solamente estaba el arca del pacto de Dios, el arca del testimonio. Y bueno, pues tenemos la descripción del arca en el capítulo 25 del Éxodo. También eso se corresponde con el capítulo 37, cuando también se nos describe cómo fue construido, según lo que se había dicho antes. Y bueno, pues las medidas, no era un mueble muy grande. Tenía pues 125 centímetros, 1,25 metros de largo, y después la misma anchura y altitud, 75 centímetros, 1,5 codos. Mientras que el largo era, de largo era 1,5 codos. No, de largo era 2,5 codos, 1,25 metros, y de alto era 1,5 codos, 75 centímetros. Y bien, pues entonces estaba, como dice aquí, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, hecha de madera de acacia, pero cubierta de oro. Y bien, pues entonces lo que contenía, nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? Que tenía una urna de oro que contenía 3 cosas. El maná, que fue la comida que Dios estuvo dando al pueblo durante 40 años en el desierto. Contenía la vara de Aarón que floreció, cuando pues el ministerio de Aarón también fue cuestionado. Creo que fue la rebelión de Coré. Entonces su vara después reverdeció, dando testimonio así Dios de quién era su verdadero sacerdote. Y después estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en Horeb, en Sinaí, cuando él subió. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo el pueblo se pervirtió, no estaba Moisés, edificaron el becerro de oro. Cuando llegó Moisés, rompió las tablas de pacto, y bueno, después volvió a subir, volvió a estar delante del Señor, orando, y el Señor pues le dio de nuevo las tablas de la ley. Entonces vemos, ¿no?, las tablas de la ley, y después está
acerca del sumo sacerdote. Y después también está la comida en el desierto. Y aquí pues nos está hablando, sí, por supuesto, de la ley, y por otra parte nos está hablando del Evangelio, porque nos está hablando del Señor Jesucristo. Porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era un tipo, era una figura de Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote. Entonces está apuntando al sumo sacerdocio de Cristo. Y el maná, pues tenemos lo que dice Jesús mismo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, de que el pan del cielo no es el que Dios dio al pueblo en el desierto, sino que Él, Jesucristo, es el verdadero pan del cielo. Es el verdadero pan de la vida. Es aquel que, el que lo come, vive para siempre. Entonces vemos aquí, estaba aquí contenido la palabra de Dios, la revelación de Dios, en estos dos grandes bloques, por así decirlo, la ley y el Evangelio, juntos en el arca del pacto, juntos en el pacto del Señor. Bien, pues vemos que además de esto, se nos dice que estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. Y bien, pues entonces esto también lo vemos en Éxodo capítulo 25, los versículos 17 y 18. Leemos acerca de esto. Harás un propiciatorio de oro puro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Vemos la misma dimensión que la del arca. Era la cubierta del arca. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Es decir, que el propiciatorio y los querubines formaban todo la parte de la misma pieza. Los querubines habían sido labrados a oro, no habían sido pues hechos en un molde de oro o habían sido, por así decirlo, soldados a la lámina. Formaban parte de la misma. Los querubines son una figura de los ángeles. Una figura de los ángeles. Evidentemente, esto no abroga el mandamiento de la prohibición de las imágenes. Porque esto fue una disposición que el Señor mismo ordenó, pero después tenemos vigente y válido completamente el mandamiento, el segundo mandamiento del Decálogo. Y el Señor no ha instituido esto en ningún caso, de ninguna manera, para la Iglesia. Ni ángeles, ni querubines, serafines, ni nada de lo que está arriba de la tierra o debajo de la tierra. Bien, pues podemos ver brevemente acerca de esto, de las dos cosas, de los querubines y del propiciatorio. Y pues tiene mucho significado que estuvieran los querubines, que estaban en una posición, pues, cubriendo con las alas, uno a un lado y otro a otro. Estaban cubriendo con las alas el propiciatorio, de manera que, seguramente, si alguien se pusiera por arriba, nadie podría ver el propiciatorio. Y ellos estaban mirando hacia el propiciatorio. Estaba también expresando esto que estamos diciendo, la santidad de Dios, que Dios se reserva, que Dios se reserva de las miradas. Nadie puede ver a Dios y nadie puede mirar desde arriba a Dios. Nadie puede mirar los secretos de Dios desde arriba. Nadie puede mirar las cosas ocultas de Dios. Nosotros sabemos de Dios lo que Él se ha dignado a darnos a conocer. Nosotros no podemos ir más allá. Nosotros no podemos saber ni conocer cómo Dios ha hecho las cosas. Hemos de, sí, estar, pues, intentando comprender y intentando enseñar de la palabra de Dios lo que Él ha enseñado. Pero no podemos, de ninguna manera, saber de qué manera la mente del Señor hace o actúa. Esto lo tenemos que dejar. No podemos mirar a Dios y las cosas de Dios desde lo alto. Pero vemos que
en un sentido, los ángeles tienen una situación mejor y más privilegiada que los hombres. Los ángeles que no han conocido pecado, los ángeles que están en la presencia del Señor como espíritus administradores, que están obedeciendo la voz del Señor, como dice el Salmo. Y ellos están, sí, mirando. Ellos miran sobre todo lo que Dios ha dejado, lo que Dios ha dispuesto. ¿Para quién? Para nosotros. Ellos miran la gracia de Dios para nosotros. Y esto es algo que lo vemos en la palabra de Dios. Los ángeles están, pues, en el culto. Y ven, pues, también. Nosotros no lo vemos, pero ellos son, pues, también espectadores de la gracia de Dios. Porque Hebreos capítulo 2 y versículo 10, lo consideramos hace poco, dice que, Hebreo capítulo 2 y versículo 10 era dar a conocer no es el capítulo 2, es el capítulo 3, perdón. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces vemos aquí, de alguna manera ellos, pues, están también aprendiendo de esta gracia que Dios da con seres caídos como nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Bien, pues vemos que los ángeles son guardianes de la santidad de Dios y al mismo tiempo ellos están siendo espectadores de la gracia. Y la Iglesia incluso proclama esta gracia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ellos anhelan mirarlo. ¿Y qué después del propiciatorio? La lámina que cubría de exactamente la misma dimensión el arca. Pues ya he dicho, era una lámina de oro puro. El propiciatorio, en hebreo es la palabra keforet, que es la misma raíz de que la palabra o el verbo para expiar. Y ahí pues también la idea del propiciatorio en nuestra lengua. Pues allí entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, y sobre el propiciatorio pues se rociaba algo de la sangre del sacrificio que se había hecho anteriormente. Y bien, pues entonces este propiciatorio nos habla directamente de ¿qué? El significado del mismo, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo mismo. Como decía, pues en el Nuevo Testamento tenemos la palabra propiciatorio. En el original en griego proviene de la palabra misericordia. De la palabra misericordia. Y esa misma palabra puede significar tanto propiciación como también propiciatorio. Y siempre es la idea de la misericordia. Hemos leído al inicio Romanos capítulo 3 y versículo 25. Cuando dice, a quien a Dios ha puesto, a Cristo Jesús, como propiciación por la fe en su sangre. Incluso aquí en este lugar en particular se podría entender como propiciatorio. Pero después está también el otro lugar que hemos leído en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 2.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí es claramente la propiciación. Entonces Jesucristo es el propiciatorio y Jesucristo es la propiciación. Y vemos, está hablando de su sacrificio, de su muerte en la cruz. Se nos dice que tiene un valor infinito. Es nuestro, pero no es solamente. No es porque el valor de la muerte de Cristo fuera escaso y no pudiera, pues, salvar a más. La vida de Cristo, como Dios, el Verbo hecho hombre, no tiene precio, es incalculable. Por eso la palabra de Dios habla de la preciosa sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo y su vida es capaz en sí misma de expiar todos los pecados de todo el mundo. Pero la voluntad de Dios es que haga esto solamente con los escogidos, con los que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así, por lo tanto, vemos que todo esto está hablando de Jesucristo. Todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo. El altar del holocausto nos habla de Jesucristo, y la fuente para lavar, el lavamiento en el atrio nos habla de Jesucristo. Nos habla de su sacrificio, nos habla de su justicia y nos habla de su santidad, por lo tanto, para nosotros, santificación. Nos habla de Jesucristo porque Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio. Él es el que, por lo tanto, se presenta a sí mismo en sacrificio. Y Él, Jesucristo, es el que presenta su sacrificio ante el Padre. Él, como sumo sacerdote, está intercediendo y rogando, presentando el incienso aromático delante de la presencia del Señor. Él es nuestra justicia y Él es nuestra paz. Él es nuestra propiciación y Él es el propiciatorio. En Él está toda nuestra salvación. Y bien, pues el Nuevo Testamento nos habla del momento de su sacrificio. En los 4 evangelios se nos da un relato del mismo. Si leemos en Mateo 27, allá en el versículo 45, cuando Jesús estaba en la cruz, dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: a Elías llama esto. Y enseguida, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y vemos lo que ocurrió. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y así mostró Dios que ya tenemos todos acceso al lugar santísimo. Ya no es solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Ya en el cumplimiento del tiempo, Cristo ha hecho todo lo necesario para que todos los creyentes estemos en la presencia del Señor. Tengamos esa entrada a la gracia, como dice Romanos 5, en la cual estamos firmes y perseveramos. O en el Efesios capítulo 2, de que los unos y los otros tenemos la entrada al Padre, la misma entrada al Padre. Tenemos esta misma entrada a la misma presencia de Dios, al santuario, al Santísimo, por nuestro Señor Jesucristo. Esto es santo. Esto es santo. Pero
El Señor no requiere de nosotros ninguna obra para que nosotros lo hagamos. Él no quiere que nosotros alcancemos un grado de justicia por nosotros mismos para que lo hagamos. No quiere que hagamos grandes cosas para que podamos entrar en su presencia. No quiere que tengamos un gran conocimiento de todos los misterios de Dios para que podamos entrar en su presencia. El Señor no requiere nada de esto para que entremos en su presencia. ¿Qué es lo que requiere el Señor? La fe solo. Y esta fe no ni siquiera como una obra nuestra, no como algo que nosotros podamos presentar como precio, como pago para entrar allá, sino como la manera de poder nosotros disfrutar y la manera de que nosotros podemos aprovechar de Cristo, de su propiciación y de su obra por nosotros. Solamente la fe. El viernes estamos comenzando diciendo que estamos en esta vida como peregrinos, extranjeros y peregrinos, para entrar en el reposo eterno. Y la exhortación que nos da entonces en capítulo 4, versículo 1 y 2 de Hebreos es: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como ellos. Dice, mas no les aprovechó la palabra oída. ¿Por qué? Porque no fue mezclada, no habiendo sido mezclada con fe por la que la oyeron. No les aprovechó, porque la fe es la única manera de la que la obra de Cristo nos puede aprovechar a nosotros, de que nosotros podemos disfrutar de ella, mezclando. Es decir, ser oidores de la palabra de Dios solamente no nos aprovecha. Solamente no nos aprovecha. Oír la palabra de Dios no salva a nadie. En sí mismo. Es necesario, por supuesto. Pero, si no hay fe, escuchar la palabra de Dios no salva a nadie. Escuchar acerca del Evangelio, escuchar acerca de Cristo, si no hay fe, no salva a nadie. Es necesario esta mezcla. Nosotros podríamos decir, implicarnos personalmente en lo que oímos. Implicarnos personalmente en el Evangelio, implicarnos nosotros en el mensaje, en la palabra. Es así como nos aprovecha. Y es así como nos aprovecha siempre que oigamos la palabra enseñada o predicada o leída, implicándonos en ella, mezclándonos en ella. Pero para eso también el Señor nos ha dado los sacramentos, y en particular el de la cena. El bautismo, pues si uno está en el pacto, lo recibe de pequeño. Y después es solamente afirmarse en el significado de ese bautismo, y también pues todas las veces que el Señor nos permita ver otros bautismos a lo largo de nuestra vida. Poder pensar que nosotros de la igual manera fuimos bautizados. Pero en la cena es algo que se repite una y otra vez. ¿Y esto para qué? Para que no seamos solamente oidores. Esto es para que no solamente seamos espectadores, sino pues que nosotros también participemos, que nosotros también lo hagamos personalmente, que nos lo hagamos nuestro, que lo hago mío por medio de la fe. La fe que es confianza, la fe que es descanso. Y es por eso que dice que el que cree ya ha entrado en su reposo, porque descansa. Ya descansa en el Señor. Bien, pues que así sea, hermanos. El Señor nos bendiga siempre, escuchando la palabra. El Señor nos bendiga en esta
momento a todos escuchando la palabra y también en la participación de la palabra del sacramento que vamos a tener a continuación. Así sea.